Cuando me hablaron los chicos del TEDx para un poco charlar, la idea era cómo hacer para ponerle nombre a la charla. Entre esas cosas recordé algo que había escrito hace muchísimo tiempo acerca de 3 palabras: saber dar, saber recibir y saber ver. Yo toco la guitarra hace muchos años, desde los 10, 11 años que toco la guitarra, que disfruto de hacer música, que de alguna manera todo costó muchísimo y no es el caso de contar cuánto costó. Pero sí, de alguna manera me di cuenta cuando de alguna forma lograba manejar un poco el instrumento y tocarlo, que realmente no era lo más importante. Por ahí me pasó que tocaba la guitarra y después, cuando empecé a dar clases, había muchos alumnos que venían depositando un poco su alma en esa hora para hacer de alguna manera contenidos. Eso lo voy a un poco desarrollar un poquito después. Pero acerca de esto del dar, del recibir y del ver, que después confluyó a la idea de cómo dar clases o de cómo compartir o de cómo hacer música o de cómo hacer la vida a diario, se mezclaron varias cosas. En el dar siempre estuve como referente a mi abuela. Mi abuela era una señora muy pobre, no humilde, porque humilde por ahí es otra cosa. Aparte de pobre era humilde, las dos cosas. Era notable el hecho de que venía la piara, porque ni siquiera éramos muchos, era como una piara de nietos, y ella salía desesperada a comprar un dulce de leche que vendían suelto, y las galletas criollitas, y con eso nos preparaba esos jarros enlosados de mate cocido, y para mí era el mejor manjar. Mi abuela, de alguna manera, ella cosía para afuera y siempre estaba al día, digamos, con el dinero. Y había una vieja alacena, cuando los domingos por ahí íbamos a su casa y comíamos, preparaba pequeñas albondiguitas de carne con arroz y le ponía queso. El queso ese estaba durísimo, porque era solamente reservado para algunos momentos, donde de alguna manera como momentos de fiesta. Y me acuerdo que los guardaba en un papelito y lo dejaba en esa alacena. Todas esas cosas que yo fui disfrutando de mi abuela y de su amor por sus nietos, por su familia, esa abnegación, de alguna manera me hicieron entender un poco lo que era el dar. Mi abuela era capaz de que pasaba alguien por la calle pidiendo y ella dejaba de comer para dar lo que tenía. Y esto se relaciona también con lo que decía José Luis Serrano recién, el hecho de poder avalar un sueño, avalar el hecho de creer de que algo puede ser mejor. Y muchas veces hay que sacarse en cierta medida ciertas cosas y ciertas comodidades que uno tiene para poder generar espacios comunes más adecuados para todos y no para, como diría Martín Fierro, no estoy hablando para me gusta la alfombrita roja, che, voy a correr. No es para mal de todos, sino para algo así, para bien de todos, algo así. Pero digamos, mi vieja después fue en gran parte como una sucursal de esta abuela. Y ahí entendí un poco lo que era esto del dar, del pronto dejarse un poco, no de lado, pero sí tratar de fomentar el sueño de otro. Pasó que después en el recibir a mí pasaba el tiempo y me costaba muchísimo recibir, porque generalmente en ese dar yo apaciguaba un montón de cosas, estaba más ocupado en dar y en tratar de no cuestionarme tanto que necesitaba recibir. Es también una cosa bastante complicada, porque el recibir por ahí implica un estado de desnudez muy grande al que no todos estamos muy preparados. Cuando de pronto alguien viene y te regala algo, muchas veces implica que vos necesitas algo y que alguien te vio lo que necesitabas ya sea algo material o sencillamente un abrazo. Entonces ese lugar, ese estado de desnudez que implica por ahí el recibir, tampoco muchas veces estamos muy acostumbrados. Pero entre todo esto me pasó después que observaba que de alguna manera cada uno recibe en función de lo que es y estaría bueno dar en función de lo que el otro es. Generalmente, primero que estamos pidiendo todo el tiempo lo que el otro muchas veces no es, pero que sí se acomoda a lo que creemos que es un orden. En vez de disfrutar de lo que el otro tiene sanamente y con muchas ganas de compartir con nosotros. Es como más sencillo muchas veces decir yo quiero esto o yo quiero aquello y dámelo
pasa en las parejas, pasa con los padres, los hijos, los sueños de los padres que se prolongan en los hijos que no y que buscan lo suyo, y así pasa en las parejas, pasa en un montón de lugares. Entonces, de alguna forma, me parece que es como esencial tratar de percibir lo que el otro es, tratar de entender lo que el otro es, tratar de ver desde ese lugar. Es como que, volviendo a mi vida un poco, yo me daba cuenta que muchas veces tenía esa manía de llamar la atención. Llamaba la atención haciendo cosas raras. En mi caso, de ser músico, hacía música extraña. Y esa música extraña básicamente no era una música para expresar lo que yo llevaba adentro, era para llamar la atención. Era una música como mientras más rara, tanto mejor. Entonces, de ese lugar, una frase me salvó, que la compartí hace poco con un amigo que quiero mucho, con Martín, que una frase de un gran artista que decía: ser original es volver al origen. Y yo dije de pronto, wow, volver al origen, ¿cómo será eso? Y me da cuenta que era un pibe de Barrio Los Paraísos, en Córdoba, de mi abuela, de mi vieja, de mi viejo, del laburo de mi viejo, levantarte a las 6 de la mañana, y ir a trabajar, y nunca, jamás protestar por el trabajo, sino estar agradecido por el trabajo. Y eso de alguna manera me fue como enderezando la antena para ser original. De alguna manera, en un momento, y hablo de antena, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que uno cree que, por ejemplo, en el caso de un instrumento, tocando 8 horas diarias, ¿cuánto tiempo tengo que practicar, profe? ¿Qué sé yo? Algunos, ¿viste? Puede ser 3 horas, 2 horas, 1 hora, media hora, 10 horas. Pero la cosa, ¿cuál es? Sintonizar la antena. Hace mucho tiempo escuché que el querido Charly García decía una vez: prefiero estar sintonizando la antena que 8 horas sentado al piano. Y eso me parece como bastante interesante, porque ¿qué es sintonizar la antena? De alguna manera, ¿qué es ser uno? De alguna manera, ¿qué es animarse? Y ahí me doy cuenta que muchos pibes, cuando van al establecimiento donde yo doy clases, o también en mi casa cuando doy clases particulares, buscan sencillamente sintonizar la antena. A partir de esa sintonía de la antena y de empezar a percibir, pueden darse lo que necesitan, pueden dar a los demás lo que necesitan, y pueden empezar a entenderse, a ver qué hacen. Muchas veces los pibes vienen y te dicen: profe, yo quiero tocar como tal o como cual, o quiero hacer esto, lo otro, tengo una banda. Primero, con suerte vas a tocar como vos, con mucha suerte y mucho trabajo, ¿no? Porque es como que es difícil ser uno, ¿o no? A la mayoría nos cuesta, ¿viste? Es como que tenés que estar transando entre lo que sos, lo que te animás, lo que el entorno propone, la historia personal, mil cosas. La importancia personal, no mostrar la hilacha, no vas a hacer cosas que nos vean. Entonces, de alguna forma, con trabajo y perseverancia, podemos lograr ser nosotros. Pero aparte de eso, muchas veces, cuando un pibe no viene, o sea, viene a clase y no estudia, o me pasa un pibe, y con pibes de 50 y pico de años también, ¿no? Porque también hay clases pibes adolescentes que adolecen grandes, ¿no? Que de alguna manera viene y me dice: profe, mirá, no pude estudiar. Y ahí yo les pregunto: ¿qué querés vos hacer de acá 2 años, 3 años? ¿Qué querés? ¿Dónde querés estar? Y yo quiero tener una banda, quiero tocar en público y quiero hacer un concierto y que se llene de gente. Bueno, ¿qué hiciste hoy para llegar allá? Hoy. Porque de alguna manera, por estar vieron que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la ansiedad, los problemas y ataques de ansiedad que se tienen. Realmente la otra vez leía que el depresivo abraza el pasado y el ansioso abraza el futuro. Entonces, de alguna manera, desde ese lugar, si estamos todo el tiempo pendientes de lo que va a pasar, no estamos trabajando en el hoy, disfrutando el hoy. Entonces, había una vieja publicidad que decía: para hacer, es de aceite, nada que ver, pero decía: para hacer el aceite de siempre, hay que ser siempre el aceite de hoy. Parece un eslogan sencillo, pero wow, habrán pensado mucho los productores. Pero digo, esa posibilidad que tenemos de tener el futuro que deseamos depende de las decisiones que tomemos hoy. No solamente son los deseos, deseo tal cosa, deseo tal otro. Qué lindo sería, qué bueno sería estar con tal, qué lindo sería tocar tal música, qué lindo sería tener tal trabajo. Bueno, deseo, pero la decisión es hoy, es hacerlo. ¿Qué puede pasar? ¿Que te dejen de hablar? ¿Quién? Los fantasmas.
los que no te acompañan. ¿Y cuál es el problema? ¿Vamos a seguir sosteniendo eso? ¿Hasta cuándo? Entonces, ese lugar, cuando vienen y me preguntan, los chicos y no tan chicos, ¿qué hacer? Les pregunto, bueno, en función de lo que querés y lo que buscas, hacelo hoy. Pero sumado a eso, está el hecho de que les pregunto muchas veces, ¿qué hacían de niños? Hay mucha gente que me dice, no, yo bailaba, yo tocaba un instrumento, yo actuaba, pasaba horas hablando frente al espejo y actuando, y disfrutando de estar frente al espejo y contando mis cosas, y tenía a mi amigo invisible y actuaba, y le digo, ¿y hoy qué pasa? ¿No lo haces? Y no, ya soy grande. ¿Estás seguro que sos grande? ¿Qué es ser grande? Andar vestido de una forma, de otra, tener un gesto adusto frente a los que te dicen algo como si todo lo supieras. Había una vieja frase que decía que esa gente que dice que está de vuelta, generalmente tiene que ver con gente que no fue nunca a ningún lado. Y es como bastante interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera, si nos amparamos, y nos amparamos, digo, en el sentido de ser contenidos, en lo que tiene que ver con la idea de que somos caos. Había una vieja frase que decía, la verdad es lo más intranquilo, una frase de un disco de Luis Alberto Spinetta. La verdad es lo más intranquilo. Y es cierto, uno cuando está todo en orden dice, la casa está en orden. Bueno, otras cosas, ¿no? Pero cuando está todo en orden, en realidad, ¿está en orden o uno cree que está en orden? Es como una especie de instantánea del caos o de la fluidez que tiene cada día. Y de pronto uno, en vez de tomar esa fluidez, no, hace una foto. Y esa foto la institucionaliza. Es una institución. Y después están todos los soldados que sostienen la institución. Y en realidad empezamos a descreer y a desconfiar de lo que fluye. Todos vamos como apegándonos a la idea de que esto es permanente. Entonces, desde ese lugar, tratando de volver un poco al punto, esto de ser original, de volver al origen, de entenderse, de aceptarse, no me quiero extender mucho más porque me aburro de mí. Entonces, ese lugar es como agarrar y decirles, en música, y los que por ahí levanten la mano los que han hecho un poco de música. Yo sé que vos, Martín, has hecho algo de música. Bien, 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 genial. Y los que no también, nada más que no se enteraron, seguro. Alguien le ha cantado a su hijo, alguien ha compartido alguna canción con sus amigos. Pero el punto está en lo siguiente, cuando uno arma un acorde, notas que se tocan todas juntitas, un acorde, y es muy loco, un acorde, se ponen de acuerdo, se tocan todas juntas, la vida misma. Siempre hay una tónica, que es la primera nota que se toca en principio del acorde. Tónica, que los ingleses le llaman root, raíz, oh casualidad, raíz. Uno viene muchas veces con la raíz, viene con lo que pasó con sus antepasados, con los abuelos que vinieron, como diría Lito Nevia, nosotros argentinos llegamos de los barcos, o con los que son nativos de acá, de los pueblos originarios, y siempre está la tónica. Ahora, ¿qué hacemos con la tónica? Hay dos notas para los que saben música, que son las terceras y las séptimas. Si yo tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tengo do, re, mi, es una nota muy importante del acorde, que es la tercera. Do, re, mi, fa, sol, la, si, es otra nota muy importante, porque esa nota, las terceras y las séptimas le llaman notas cruciales, notas características, tonos guía. Son notas que definen el acorde, esas notas que se pusieron de acuerdo para sonar a la vez. Mientras la tónica está, que es la raíz, las terceras y las séptimas somos nosotros. Nosotros vamos a elegir si poniendo una tercera mayor, no importa ahora de qué se trata, va a sonar como más alegre, o si ponemos una tercera menor va a sonar como un poco más triste. O si ponemos una séptima mayor y una tercera mayor, el acorde va a sonar que puede preparar la tensión o ser reposo, tranquilo. O nosotros vamos a poner la séptima menor y va a sonar el acorde como una tensión. Nosotros nos ubicamos respecto al centro, que es la raíz. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿cómo nos ubicamos respecto a la raíz? Cuando vamos al laburo y está la tónica, el jefe, che, ¿hiciste el laburo por hoy? Es decir, cuando nos preguntan eso, ¿cómo nos ubicamos? ¿Somos la tercera mayor? ¿Somos la tercera menor? ¿Somos el acorde dominante, el que marca una tendencia? ¿O de pronto, no, bueno, sí, jefe, mire, ¿cómo nos ubicamos respecto a eso? ¿Y cómo nos ubicamos respecto a esto que es la vida? Y es la historia de la familia, y es la historia de este planeta, y es la historia un poco de lo que somos. Quizás con suerte de tanto laburar nos empecemos a animar a no ser solamente la raíz que traemos y nos ubicamos como terceras y séptimas, sino también empezar a ser
Nosotros una nueva raíz, empezar a propiciar nuevos brotes. Porque si no, la vida pasa. Siempre le digo a los chicos, ¿pestañeamos? Yo pestañeo hoy y digo, wow, tengo 50 años. ¿En qué momento? Y sí, pasa, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, de alguna manera, tratando de cerrar un poco la idea, todo en definitiva tiene que ver con la luz. Para mí, la luz, algo abstracto. Una vez hablaba con un alumno y le decía, tenemos que armonizar una canción, ponerle los acordes a una canción. Era una canción muy... Traje la guitarra, pero no lo voy a usar. Era una canción muy de dibujo animado, pero la armonicé, le puse el acorde de tal manera que quedaba algo muy re sensual. Era el Gallo Claudio, Martín sabe. Era el Gallo Claudio, una canción así, bien de dibujo animado, y parecía que el Gallo Claudio estaba, viste, a full en una barra tomando una copa. Y eso es fantástico, porque de alguna manera uno aprende a vestir las melodías. Las melodías son como personas. Los acordes que uno le pone es cómo vestir esa melodía para que se disfrute. Cuando ustedes van al cine y escucharon lo más conocido, ton, 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 ton. Misión Imposible. Eso es un leitmotiv, es un motivo. Vestido de diferentes formas, es una escena más sensual, es una escena donde todos se golpean, es una escena de acción. Entonces aprender a vestir, y eso es como la luz. Si de pronto yo tengo una cara, no sé, soy maquillador, tengo una cara que es redonda, voy a poner un poco de sombra aquí para que de alguna manera se alargue la cara. Quizás si tiene lindos ojos, voy a delinear los ojos para que de pronto esos ojos, por el contraste, se destaquen. Entonces, de ese lugar, la armonía tiene que ver eso. Pero uno es armonía y uno viste melodías. Uno de alguna manera se dedica a hacer tal o cual acorde que dé reposo, que dé tensión, que sea preparación de tensión, y se ubica para iluminar a los demás. Hay una vieja frase que dice, cualquier cuerpo en determinadas condiciones de luz es maravilloso. Si uno es luz, ¿cómo se ubica en relación a los demás para iluminar? ¿Cómo te ubicás en relación a tu hijo? ¿Lo iluminás? ¿Lo ayudás a que eso vea lo mejor? Y tiene que ver con lo que decía recién José Luis. El hecho de alguna manera destacar aquello que sí, no lo que no. Si lo que no, de alguna manera destacando tanto lo que sí, la gente va a empezar a disfrutar mucho más hasta lo que no, porque es parte de la humanidad. Pero, hey, tenés esto, tenés esto, tenés esto. No, pero sigo deprimido. No, para. Veamos, ¿qué es lo que tenés y lo potenciemos? Entonces, eso, de alguna manera, es ubicarse uno como luz cerca de alguien para que ese alguien se vea lo mejor posible y se disfrute a sí mismo y se anime a iluminar a otros. ¿De dónde viene la luz? De ser antena, de ser consecuencia de sintonizar una y por fin y todos los días lo que venimos a hacer a este mundo. Todo es válido, desde el tipo que compone una obra para la Sinfónica, como una señora que con 5 pesos tiene que hacer una torta para darle de comer a sus 5 chicos y no tiene otra cosa. Vestirse con su mejor sonrisa y compartir eso. Y por último, tratar de entender que de alguna forma estamos de paso y lo que tenemos que tratar es generar un espacio más adecuado, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Desde ese lugar serán hijos, serán alumnos, serán niños, serán desconocidos, conocidos. Pero sí o sí nos hace falta sintonizarnos en este saber dar, en este saber recibir y en saber ver. No le pidamos sombra al romero, ni le pidamos al algarrobo que no levante el piso. Tomemos lo que cada uno tiene para darnos, lo disfrutemos y nos acompañemos, que a eso venimos. Mil gracias. A usted.